Bienvenidos a FW. Vamos a continuar en este video con la segunda parte de la vida y obra de Sigmund Freud. Freud veía a su madre como muy viril y sexualmente deseable, y incluso en un viaje que hace de Freiberg a Leipzig queda deslumbrado con su desnudez, ¿no? Le escribe a Fliess en latín que la había visto desnuda, no podía ni siquiera decirlo en alemán, lo tiene que diluir en otro idioma, y habla aquí de un sueño de angustia donde ve a su madre que es transportada a su cama por personas con un pico de pájaro que le recordaban a las divinidades egipcias, ¿no? Todo este sueño y las divinidades egipcias van a ser importantes para entender más adelante la obra de Leonardo da Vinci. Y bueno, en general piensa Freud que aquellos niños que son preferidos por su madre por lo general crecen con un optimismo inquebrantable. Los historiadores que les he contado que ven como novelas o tragedias detrás de la historia de Freud, que interpretan pequeños huecos desde sí mismos, yo creo, desde sus propias proyecciones, dice que en realidad Amalia era egoísta y narcisista con su amor hacia Freud, ¿no? Y lo tratan de explicar desde la enfermedad de Freud. Como sabremos más adelante, Freud va a desarrollar un cáncer bucal durante 16 años de su vida, y los psicólogos sí consideran que este cáncer se desarrolla a partir de la historia, de su propia historia y sus relaciones con sus padres. Entonces empiezan a tratar de explicar de dónde viene el cáncer de Freud a nivel psicosomático, y ahí interpretan que entonces puede que Amalia realmente no amaba a Freud de manera desinteresada, sino más bien egoísta y narcisista, y que Jacob pues era un hombre poco respetable, mentiroso, tramposo y traicionero. Son interpretaciones que hacen desde sí mismos y no algo que puedan fundamentar, ¿no? Amalia tiene un segundo embarazo y le pone Julius como un hermano que acaba de fallecer, pero tristemente para Amalia su hijo Julius también va a fallecer, y entonces y además se enferma. Por lo tanto, aquí entra un concepto muy interesante que André Green va a desarrollar casi 100 años después, que es el de la madre muerta, porque de hecho toma esta situación de Freud con la muerte de su hermano y el alejamiento de su madre como esa madre que no está emocionalmente disponible, ¿no? Y que puede que esta indisponibilidad emocional de la madre de Freud sea como un elemento importante para entender la dificultad que tenía Freud para establecer relaciones íntimas con otras personas, incluso de esa como melancolía con la que cargaba durante gran parte de su vida. Como entonces Amalia enferma y tiene que estarse yendo, llega una nana para Freud, que es Mónica Zajic, ¿no? Una vieja fea y célibe, que es justo la que le va a dar el amor carnal y el afecto y la sensualidad a Freud. De hecho, Freud le cuenta a Fliess que alguna vez esta mujer lo bañó con agua enrojecida y que pues, no necesitaba mayor interpretación, ¿no? Como si fuera un agua en la que ella misma se había bañado, y como estaba menstruando se enrojeció. Y de nuevo aquí vienen como los historiadores a confabular y a crear historias, pero en realidad el agua enrojecida era agua reducida, era vino reducido con agua, ¿no? Con la que estaba bañando a Freud, porque los sacerdotes hacían eso mismo. También Freud recuerda a esta nana como su maestra en las cosas sexuales, ¿no? Aquí los historiadores suponen que ella lo abusó, que lo masturbó, y que luego cuando lo sorprendía al pequeño Freud tratando de repetir esta estimulación, lo regañaba y lo amenazaba con el infierno y con los castigos, ¿no? De nuevo, hay una idea entre ciertas personas que creen a Freud como un abusado y luego un abusador, justo por la relación con Pauline, un recuerdo del que vamos a hablar en un momento. Lo que sí sabemos es que Mónica Zajic era muy cercana a Freud y le enseñó todo acerca de la Iglesia Católica, ¿no? Hasta cierto punto Freud tuvo dos madres, una Amalia, ¿no? Su madre real, y la madre carnal, que fue Mónica. Al nacer Ana, la tercera hija de Amalia, Philip, el hermano malo de Freud, hace que encarcelen a Mónica Zajic, ya que la descubren con algo de dinero y algunos objetos que se habían extraviado. Y entonces también al mismo tiempo la enferma Amalia, y Philip le hace la broma al pequeño Freud de que Mónica había sido
o sea, como en alemán, como encajonada, como refiriéndose a que había sido encarcelada. Y entonces el pequeño Freud quería ver si en el closet donde había un baúl, quería que lo abrieran para ver si su mamá no estaba ahí. Y Philip se reía y lo abría y le decía, ve cómo no está mamá ahí. Los compañeros de juegos de Freud aquí fueron principalmente Johann y Pauline, ¿no? Los hijos de Manuel. Y aquí viene un interesante recuerdo encubridor del que habla Freud, justo en el texto de los recuerdos encubridores, donde están en un campo de flores en Freiberg. Y entonces John y Freud le quitan a Pauline, la desfloran, ¿no? Porque le quitan un ramo de flores, ¿no? Y este es un recuerdo encubridor, y de aquí vienen entonces otra vez esas ideas de que ellos habían abusado sexualmente de Pauline, ¿no? La habían deflorado. Y que en realidad otra vez hablamos de la fantasía inconsciente, y es un recuerdo encubridor que sí disfraza nuestra historia, nuestra propia neurosis y el conflicto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los varones, ante el temor a la castración que representan las mismas mujeres, ¿no? El varón quiere sentirse superior a ellas y al mismo tiempo quiere llamar la atención de ellas. Intentan como negar y al mismo tiempo ser testigos de esta castración, ¿no? Entonces, cuando la molestan, la empujan, le quitan sus florecitas, le rompen sus muñecas, están demostrando, le están reafirmando la castración de ella y anulan la propia, ¿no? Niegan la propia para no sufrir la angustia. En un plano imaginario, a nivel de fantasía, es como si quisieran ver los órganos femeninos, ver lo femenino, pero no lo ven tal cual. Incluso uno conociendo la historia de Freud y su sexualidad, o sea, para nada, ¿no? Cómo ven esa vagina, entre comillas, pues a partir del maltrato que hacen de la pequeña Pauline, ¿no? Y si Freud habla en sus cartas de cómo pues, reconoce que trataban muy mal a la pequeña Pauline, ¿no? Como uno ubica luego a los varoncitos maltratando a las niñas, y es precisamente por esto, ¿no? Por la fantasía, la castración y el temor. Johann también va a ser la matriz de las relaciones y amistades de Freud, de Sigmund Freud, ¿no? Porque eran adversarios, son alumnos, son maestros, son enemigos, son amigos íntimos. De esa misma manera vamos a ver cómo él se va a relacionar con sus amigos en la adultez. Por esta época hay un relato de Jacob donde él le cuenta a Sigmund que las cosas han mejorado para los judíos, y le dice que en alguna época, cuando ellos iban caminando juntos en la banqueta, pasa un cristiano y le dice a Jacob que se baje judío y le tire el sombrero, y el Sigmund le pregunta: ¿y qué hiciste, papá? Y él dice: bueno, pues me bajé y recogí mi sombrero y me seguí adelante. Este relato poco heroico obviamente no le gustó nada a Sigmund, y ahí él lo sustituye por el recuerdo de Aníbal, cuando jura a su padre Amílcar que va a vengarse en contra de los romanos. Se considera que la fascinación por los héroes de la historia de Freud tiene que ver con este intento como de reparar al padre, ¿no? Su padre no fue heroico en ese recuerdo. En general se ubica mucho que Jacob es muy amoroso, muy tierno, muy cariñoso, pero pues no era un hombre que iba a confrontar a otros. Entonces Sigmund lo sustituye por figuras del pasado heroicas como Alejandro Magno, el mismo Aníbal, ¿no? Entre otros. Un recuerdo lamentable de la época es cuando al hermano de Jacob, Joseph, al tío Joseph, lo encarcelan por tener billetes falsos. Poco tiempo se da lo que el mismo Freud denominó su trastorno originado, que es a los 3 años se disuelve su horda, ¿no? Porque se mudan de Freiberg a Leipzig, quizá para evitar que sean enviados al frente entre Austria y Italia. Y aquí viene justo el sueño angustiante que desarrolla la fobia a los viajes que Freud tenía, que es el de unas lámparas de gas, ¿no? Que muchos lo interpretan como que al ver las lámparas en el tren, el pequeño Freud se excita y después siente culpa recordando las amenazas y los castigos de sus padres, incluso de Nanny. En el viaje ya de Leipzig a Viena es cuando ve a su madre desnuda, como ya habíamos hablado, y justo en Viena se va a sentir expuesto en soledad a su Edipo, ¿no? Ya no está el hermano Philip, ya no está Emanuel, entonces está solo él con sus padres y apenas su hermana Ana. Y entonces se enfrentará a sus emociones hostiles y tiernas hacia su padre, y también las tiernas hacia mamá. Ella le enseñaba hasta los 6 años y le decía que los hombres estábamos hechos de barro, e incluso hacía un juego con las manos donde las frotaba, y al salir un poco de piel muerta,
¿no? Le mostraba cómo era verdad que estamos hechos de barro y eso nos hacía mortales. Oportunidad, Freud mancha una silla con las manos sucias y su madre lo consuela diciéndole que él cuando fuera grande y rico le compraría una nueva. Justo en esa época, en este pleno Edipo, Freud llegó a quedarse a dormir con sus padres, ¿no? Por miedo de estar solo en la cama, como muchos niños. Y al estar durmiendo entre ellos se orinó, ¿no? Entonces Jacob, muy dramático y enojado, lo regaña y le dice que no va a hacer nada cuando sea adulto, ¿no? Va a ser un fracasado. Desde el enojo y desde el drama, desde esta parte inconsciente y del Edipo revivido, ¿no? En realidad Jacob era muy amoroso. Pero justo estas palabras dejan en Freud una marca muy profunda y relata cómo de adulto incluso recordaba esas palabras en sueños. Y entonces tenía que repetir a sí mismo todos sus logros hasta entonces para sentirse más tranquilo. Ya en 1866 el tío Joseph es condenado a 10 años de prisión. En esas fechas nace el hermano menor de Freud, Alexander, que incluso este nombre lo sugiere el mismo Freud en honor a Alejandro Magno y esta afición que tenía por los héroes de la historia. Y se cuenta, por ejemplo, también que en la guerra austro-prusiana Sigmund le pedía a sus maestros que se organizaran para que la escuela pudiera preparar vendajes y ayudar a los heridos de guerra. Dice en su autobiografía que él era el primero de su clase, ¿no? Siempre sacaba las notas más altas. Cuando su sobrino John, el hijo de su hermano Emanuel, lo va a visitar en alguna vez, representaron los ladrones de Schiller. John era el César y Sigmund era Bruto, ¿no? Se desata la guerra entre Alemania y Francia. Sigmund Freud tenía 14 años y le hablaba a sus hermanas Ana y Rosa sobre tácticas bélicas. Y aquí insistimos, ¿no? Como tal vez la falta del heroísmo del padre lo va compensando por batallas históricas y la historia antigua, ¿no? Después vamos a ver cómo él tiene una fascinación por las culturas antiguas e incluso por coleccionar reliquias de estas culturas. A los 13 años, cuando normalmente los judíos celebran el Bar Mitzvah, cosa que ya no hizo Jacob con Freud, pero sí le regala un texto de Ludwig von, que es el arte de convertirse en 3 días en un escritor original, que justo habla de la libre asociación. Freud de adulto se sorprende cómo este libro cayó en tierra fértil, porque justo la idea de la asociación libre pues va a venir inspirado un poco a partir de este texto, pero hasta que es adulto y revisa su propia historia se da cuenta de esto. Para terminar, quiero nada más mencionar una de las teorías de los historiadores que hablan de la historia de Rebeca, del abuso de Freud, del Freud abusador, de la Amalia narcisista y el Jacob perverso, que Freud tenía una situación que era del delegado rechazado, ¿no? Los padres le dan encargos porque represan sus sentimientos negativos y no le dan alimento emocional, y estos autores justo relacionan esto del delegado rechazado con las personas que sufren cáncer, ¿no? Entonces tratan de explicar el cáncer de Freud a partir de este concepto y justificando situaciones o huecos de la historia de Freud para tratar de dar razón a su teoría, que esto es también un error muy común incluso entre los analistas, ¿no? Cuando se quiere forzar la teoría a que quede con los pacientes, cuando en realidad hay que ver al paciente, ¿no? Hay que ver al paciente, su historia, y después lo entendemos desde la teoría, no forzamos la teoría en los pacientes. Y justo la idea del delegado rechazados me parece un intento de querer justificar la teoría y entonces buscar tragedia donde tal vez nunca la hubo. Eso es todo para este video. Continuaremos con la vida y obra de Freud más adelante. Si les gustó, dejen su like. Si quieren más material como este, pueden suscribirse. Y me gustaría leer sus comentarios y opiniones al respecto. Hasta la próxima.